saquen una propuesta para quedar bien, hacerles ver al público de que no les va a afectar y que la plata la van a pagar los bancos. Señores, la plata de los bancos, los ahorros con que prestan los bancos y los intereses que se gana el banco, son los intereses del banco que le pagan una parte a ustedes y otra que se gana el banco. Pero la plata es de los contabientes. O sea, nosotros de los ahorros que tenemos en los bancos es donde se saca la plata para prestarlo a mucha gente. Lo que estás diciendo es que la bancada RM y mixta falló en ser honesta y decir, esta propuesta al final la pagas tú, panameño. Dice la propuesta de la bancada RM. Sí. Gravámenes a los préstamos y depósitos interbancarios y las transacciones overnight y un porcentaje del costo de la renovación y de los... Continuamos con la segunda media hora de la tertulia de los miércoles. Aran Cisneros, Álvaro Alfaro, está Abraham Carrasquilla y se suma también Arturo Arango a la mesa para conversar en miércoles. Si tú analizas la propuesta que hicieron en la Asamblea, y vamos a hablar dos cosas unidas. Corea 1987-88, las protestas que se dieron sobre los temas reformatorios fue al mismo tiempo las protestas así de violentas como fueron las protestas del 86 hasta el 89 en Panamá. 87 hasta el 89, perdón, en Panamá, que fueron protestas realmente violentas. Hay gente de la gente joven que estuvo en las protestas en los últimos años, y yo le decía, esto es básicamente un recreo. Sí. Era un recreo con la galletita comparado a lo que nosotros teníamos que recibir en la protesta. ¿Me explico? Y en ese momento la protesta estaba dividida en muchas cosas, el país realmente estaba dividido. Y la reacción de Corea en ese momento, en esas protestas, fueron realmente fuertes. O sea, que Corea no siempre hay existe la posibilidad de protestas fuertes. Y sobre la parte del diálogo, que es lo que nosotros tenemos que ver para que nuestros audioescuchas vean el problema que puede ejercer, es crear un riesgo como el que están haciendo de meterse en una asamblea a obligarlos a que voten. Es tan igual que en la asamblea de nosotros, después de una serie de personas que están haciendo un tema de diálogo, saquen una propuesta para quedar bien con hacerles ver al público de que no les va a afectar y que la plata la van a pagar los bancos. Señores, la plata de los bancos, los ahorros con que prestan los bancos y los intereses que se gana el banco, son los intereses del banco que le pagan una parte a ustedes y otra que se gana el banco. Pero la plata es de los contabientes. O sea, nosotros de los ahorros que tenemos en los bancos es donde se saca la plata para prestarlo a mucha gente. O sea, que tú dices, lo que estás diciendo es que la bancada RM y mixta falló en ser honesta y decir, esta propuesta al final la pagas tú, panameño. Faltó claramente en decir eso. Faltó todo, Arturo. Yo no vi el sustento. Yo quiero ver el sustento de eso. Los números. Yo quiero ver los números. Cuando saquen los números, haces una corrida, te vas a dar cuenta que vas a estar impactando. Nada más. Supongamos, 1.25 es sacar un cajero. En los promedios hace... $1.15, ¿no? $1.25. Lo subieron. En un cajero que no sea de tu banco. Que no sea de tu banco. 1.50. Te lo sacan del bolsillo. Anteriormente era $1. Te lo quitan, te lo descuentan a ti. O sea que tú sacaste, si sacaste 10, sacaste 11. Y el tema ahí de ese servicio que está haciendo la persona, las personas piensan que no le están cobrando. Y sí le están cobrando. Y antes había un promedio de 6 a 7 veces que la persona sacaba en cajero. Y las personas no entienden. El común de las personas no imaginan eso. Después, con el tiempo, cuando vieron que se le estaba bajando la plata, entonces es que se ponían en la fila de los bancos que son de ellos. Pero en un gran periodo de tiempo la gente sacaba por cualquier lado. Pero ahora el planteamiento es que aunque sea del banco o no del mismo banco, aunque sea tu propio banco, te van a quitar un porcentaje. Exacto, y eso todavía no han dicho cuánto. Pero dicho sea de paso, cuando sacas de otro cajero, también te suman el ITBMS, no solamente el cargo bancario. Que ya hay un gravamen, ya hay un impuesto. Entonces vas a seguir haciendo gravamen en nuestro sistema. No puede ser. Los bancos no son empleadores. ¿Cuántos empleos genera la banca privada en este país? Voy a hacer esa tarea para contestar. No, te la doy ya. Según el gerente de la Caja de Ahorros, estamos hablando de 30,000 plazas de empleo. Okay. Y sobre esos 30,000, los bancos van a pagar, según la propuesta del Ejecutivo, un 3% adicional. O sea,
hay una carga. La propuesta del Ejecutivo plantea una carga mayor, que yo no estoy defendiendo, al sector empleador, que yo planteo que debería ser progresivo, no debería ser de 15 a 3, son 18, y eso no impacta a los bancos, eso impacta más a los pequeños, micro y pequeños empresas. A la MIPE, no vamos a estar hablando de MIPE Tips hoy, porque hoy no es martes de MIPE Tips, sino a la micro y pequeña empresa que representa a la gente que factura en este país abajo de $1 millón, que son arriba del 92% del parque empresarial de sociedades anónimas del país. No estoy hablando ni siquiera de los 350,000 que declaran impuestos como persona natural abajo de $250,000. Estamos hablando de las sociedades anónimas menores que facturan menos de $1 millón. Al año. Entonces, tenemos que ser conscientes. Si tú vas a hacer esa propuesta, yo creo que esa propuesta, a mi parecer, fue hecha un viernes en la tarde con una botella de Blue, con un par de amigos, porque no tiene mucho sentido. Es más cara. Porque es la más cara, porque no tiene ningún sentido de Blue, Johnny Walker Blue, porque no tiene ningún sentido tirar un tema y decir, vamos a echarse la culpa a los bancos, porque, los bancos en Panamá siempre van a tener un punto. Yo no estoy a favor de los bancos, obviamente. Los bancos no están. Pero todos necesitamos los bancos. Pero lo necesitamos. Si quieres comprar un auto, necesitas que el banco te financie y te preste un dinero para comprarte un auto. Si quieres tener una casa propia, necesitas que el banco te financie y que los costos que eso representen, al final tú puedas pagarlo. Pero si esos costos para yo adquirir un auto financiado o una vivienda se encarecen, ¿qué crees que va a pasar? Que la clase más pobre y la clase media se le va a hacer más difícil la vida. Entonces lo que estamos es encareciendo la vida. Entonces esa es la solución que queremos. Entonces, al final mi planteamiento es... Eso no tiene sentido. O sea, tenemos que estar claros que tampoco los bancos, Sí. ¿Me explico? Tienen cosas un poco difíciles y se los puedo entender por el tema de negocio, pero vamos. Sí. ¿Por qué es el problema de que la gente, la mayoría de la banca panameña no le presta al MIPE? Porque ni siquiera lo sabe reconocer. No sabe reconocer que el tipo que te produce de entre $36,000 al año a 70,000, lo que yo llamo micro B, que es de 36,000 a $90,000, ese tipo no le puedes poner las mismas condiciones. Claro. Las mismas condiciones que pones el resto, porque tú lo pones a esta zona política de crédito para todos. Ese man sí te va a pagar, Sí. pero ese es el más sensible en un cambio como lo que estamos viviendo económicamente en este momento. Cuando me han dicho en la calle, Arturo, hay un problema, hay una desaceleración, yo digo, estás totalmente equivocado. Hay un enfriamiento económico. Pero si seguimos con este paso, ahí sí vamos a tener una desaceleración en 3-4 meses. Estamos en un enfriamiento lógico de proceso que ha ocurrido en los últimos 30 años, 40 años en el sistema democrático de nosotros. Pero no podemos hablar de una desaceleración porque se paga la luz, agua, el teléfono, pero no se está teniendo el extra. Y Arturo y Arán, que está en coge tantos matices que es interesante, porque si lo comienzas a ver de un punto de vista socioeconómico, tú dices un punto, ¿qué tú vas a hacer? Ya el carro no lo voy a cambiar cada 5 o 6 años, lo voy a cambiar cada 11, 12 años, o lo que fuese. Ya la casa, pues me quedo aquí tranquilo en mi casita o en mi cuarto, lo que sea. Pero creces el gobierno, quizás no en tamaño, que también lo crecemos en tamaño, y lo crecemos en gasto. Ya acabo de aprobar un 180 millones de dólares de crédito adicional. Bueno, no entro en la noticia porque no entro. ¿Qué pasa? Crece el gobierno con poder. El gobierno tiene más poder porque ese que no tiene el carro o que tiene que dejar el carro porque el carro se dañó y no puede pagar los $250 que cuesta arreglarlo, pues ¿a qué va? Voy para el metro, pues dale, voy para el metro. Entonces, pero el metro no tiene aire acondicionado, no lo ha tenido por 6 meses y no lo va a tener por 6 meses más. O sea que esa persona no está viviendo una calidad de vida aceptable. Y dijéramos decir, bueno, le da más poder a mi bus, porque ahora mi bus aprieta. Entonces, si no te pasa la ruta de mi bus, entonces tú estás peor todavía. Entonces, todo esto te crece este poderío del gobierno. Yo no creo que ellos hacen un análisis, como tú dices, eso fue hecho con una botella de ese análisis de ellos, pero eso van a ser el efecto de esto, o sea, causa y efecto, esto van a ser los efectos. En la gran población, que es lo que tú dices, el 92%
del Del parque parque empresarial. Que son sociedades anónimas, no estamos O sea, hablando y que de cuesta eso. plata. Y que cuesta plata. Y todos los pagan años, sí. su tasa. O sea, empresas pública. formales, no Sí, son los Empresas informales. formales. Y mírate, si la empresa formal está golpeada y aguanta, imagínate. Entonces hablamos de una informalidad del 47% que va en crecimiento y no atendemos o va a quedar empleado de una gran corporación y ya todos sabemos cómo termina el empleado de una corporación, o sea, que encima va a pagar seguro social sin saber qué es lo que va a pasar. Yo creo que lo que mencionaba Abraham de que los números no han sido presentados va a provocar que los presenten. O sea, yo creo que van a tener que montarse, dice Dinomón que colgó en la página del seguro los modelos, van a tener que montarse ahí, Abraham, y ver esta idea de hacer lo que quieren hacer con los bancos, cuánta plata trae. Mira. A ver si la medicina amarga salva o no salva al paciente. Y yo estoy de acuerdo que todos nos tengamos que tomar una cucharada de la medicina amarga en este momento. Todos tenemos que poner Todos. nuestra cuota de sacrificio. Porque es el tema. El otro día escuché a una persona que dijo que la columna vertebral de la economía del Seguro Social. No, está equivocado. Pero- No es el tema de la caja del Seguro Social. La columna vertebral de todo este proceso es que el comercio como tal, las actividades comerciales se mantengan. La informalidad como en nuestro país, que ni siquiera está bien descifrada, porque lo hemos hablado varias veces, hemos hablado economistas, yo no soy economista, sino que lo he hablado con economistas. Aquí la informalidad no está dividida como debe estar, la informalidad laboral y la informalidad empresarial. Aquí hay una informalidad empresarial clara en Panamá, clara. Quisiera compartir Abraham, rápidamente Que no lo qué estamos es lo que regulando. dice la propuesta de la banca de RM. Sí. Gravámenes a los préstamos y depósitos interbancarios y las transacciones overnight y un porcentaje del costo de la renovación y de los cargos de membresía anual de las tarjetas de crédito. ¿Quién usa tarjeta de crédito? ¿Quién recibe préstamo? ¿Quién recibe préstamo? Si tú me dices que quieres gravar los bancos, sube el impuesto sobre la renta pues a los bancos en su ingreso bruto neto, si es lo que estabas buscando, si era por ahí el asunto. Pero es que al final esto es para pegarle a quién, No, a la clase media. es Tú le dices a los diputados, al le dices a la gente, mira, ese fue el diputado que tú votaste y te está poniendo a ti, te está quitando plata del bolsillo. Porque ese ¿Qué va a gravamen pasar? es para el cliente bancario, no para el banco. Pero me quedo con algo. Dino Mon ha planteado que él trae unas propuestas de reforma producto de la consulta. Yo quisiera que nos diéramos la oportunidad de escuchar esa propuesta. Claro. Que seguro él habrá hecho las corridas y los ajustes. Y yo creo que esto ha sido bueno. Mira, lo positivo de esto es que esto ha traído al debate nuevamente. Sí. Porque al final yo creo que se está puntualizando en la edad y en ese famoso 3% de la cuota obrero patronal. Entonces, Bueno, patronal, perdón. patronal. Entonces, al final yo creo que esto debe enriquecer y yo tengo que ser positivo, tenemos que ser positivos de que aquí vamos a poder lograr una ley que realmente, que va a ser amarga, porque va a haber sacrificio, pero que podamos entenderla y sentir que cumple con un sacrificio equilibrado, balanceado de todos los Sacrificio equilibrado. Ojalá podamos Ojalá. lograrla. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, tenemos que Bueno. Oye, despedir. ¿cuándo regresa Guillermo de Alemania? La otra semana está Guillermo con ustedes. Debería estar Guillermo con ustedes. Guillermo. Sí. Eso si sigue así se va a quedar en Europa, bro. Si es que viene, que viene. Si no lo conquistan por allá. Debe haber pasado frío, debe estar fría Alemania. Sí. Y el aguacero también que cae allá. Caramba. Bueno, ahí nos veremos. Gracias a ustedes por acompañarnos, a Arturo por venir también a aportar en la conversación, a Abraham, Aram, a Álvaro y a Diego. Nos vamos a cambio comercial y al regreso estará con nosotros Carlos Botello en Deportes y también vamos con Vida Digital. Reconocido en el mundo de las conspiraciones como el cardenal Richelieu. Ok. Busquen en Google quién fue. Oye, Magdiel, vamos a refrescar un poquito el tema. Dice Richelieu. Cambiando el tema. Nos si te vamos a parece. Asia. O sea, sí. Vámonos para Asia porque como este es un programa que escucha gente interesada en aprender, en tener docencia, en conocer de temas del mundo, Hernando y yo pertenecemos y somos muy orgullosos de estar en una asociación que se llama la Asociación de Amigos Panamá-Corea. Ayer Corea. estaba bien enredado ese país
La verdad es que no estoy 100% claro en los detalles, pero en resumen, el presidente coreano actual declaró una ley marcial. Esa ley marcial, pues, restringe libertades, complica la situación política. Entonces, el presidente dice, ley marcial. Sale en la televisión, ley marcial. Oye, en la asamblea de diputados de allá, la mayoría es del partido contrario al del presidente. Había que votar aprobando o desaprobando la ley marcial. Como hay mayoría del partido opuesto al presidente en la asamblea, por lo que vi, porque la verdad es que vi más videos que lo que pude leer, mandan al ejército a la asamblea y el ejército rompe las ventanas y las rejas y se mete en la asamblea para asegurar que los diputados voten a favor de la ley marcial. Repito, los diputados pertenecen al partido opuesto al del presidente. Y me preguntaba Álvaro y comento, bueno, ustedes saben, yo fui embajador allá por 3 años y me llamó mucho la atención ver siempre esta tensión que hay entre estos dos partidos, los dos partidos fuertes en Corea, donde un partido es, entre comillas, de derecha, herederos de Park Chung-hee, que fue el dictador que transformó Corea más o menos al mismo estilo que lo hizo el de Singapur. Y el otro partido, más o menos, que es siempre, entre comillas, hago bien la salvedad de las comillas, un partido pro-Norcorea. O sea, un partido que ve con entusiasmo la idea de que los dos países nuevamente se unan. Una sola Corea. Una sola Corea. Pero en ese discurso lindo de una sola Corea, unámonos, siempre hay un tema ideológico porque Norcorea es izquierda. Así que esos son los... Aunque Corea es un país de derecha... Una dictadura horrible. Sí, aunque Corea es un país de derecha y Corea ha pasado de $80 de PIB per cápita en el 50 a 33,000 hoy. Eso se logra con capitalismo. Hay gente en Corea que es, digamos, entre comillas, de izquierda. Así que está esta tensión entre el presidente actual que declara ley marcial y el jefe de la oposición que dice, no, cuidado, el que te va eres tú. no, fíjate, ese es el resumen del cuento. Mira, ese cuento es bastante interesante porque el pronacionalismo de unificación coreano, en teoría, es socialdemócrata, en teoría. Pero el problema de la distensión, y tú lo sabes muy bien porque fuiste embajador allá, es que en Corea del Sur técnicamente es una izquierda que por mucho tiempo fue el ejemplo de la izquierda en el mundo, el papá y el abuelo del actual presidente de Corea, fue digámoslo así, el ejemplo. Corea del Norte en un tiempo, entre los 60 y 70, fue considerado un buen ejemplo con relación al manifiesto socialista. ¿Ok? Después, bueno, ya fueron la lógica económica de lo que iba a ocurrir, que era el principio de Bernstein, del centro izquierda, que hablaba que era preferible mejor tener 100 pequeñas empresas a tener una empresa, una corporación, hablando del capitalismo, o una empresa estatal, hablando del socialismo. En ese sentido, que es un tema un poco falto práctico de democracia, la actitud que puso el primer presidente a hacer una ley marcial para imponer esto no creo que vaya a ayudar mucho a las bolsas en el mundo en este momento. Porque la preocupación de lo que está ocurriendo en Europa con el tema de Volkswagen. ¿Qué está pasando con Volkswagen? Volkswagen ahorita mismo... Volkswagen está votando por la presión de China. Además, recuerda que los demás dragones en China, de Asia, están mirando por el tema del mar de China, el mar de China, al tema de la expansión de China en un control no solamente comercial, sino militar en esa región. Además que Japón no está muy contento porque está promulgando el cambio del sistema defensivo militar. Entonces, una actitud para mi concepto, tan fuerte de tratar de imponer en vez de negociar, y que es el concepto de la democracia, negociar, cosa que no hace nuestra Asamblea Nacional,
ayuda a que se tensen más las situaciones y que pueda haber infiltraciones y que en una Corea del Norte digan, mira cómo están ellos, ahora yo puedo imponer fuerza. Recuerden que ellos tiran misiles balísticos que sobrepasan Japón. Por la historia de lo que fue Japón, y tú lo sabes, Aram, en la Segunda Guerra Mundial y en la guerra de chino-japonesa del imperio japonés al finales del siglo XIX, principio del siglo XX, hasta el mediado del siglo XX con la bomba de Hiroshima y Nagasaki, la bomba atómica que acabó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de ese tiempo para acá, el crecimiento de Japón, posteriormente el fortalecimiento de Corea, y que venga una decisión tan dictatorial puede afectar mucho el tema regional económico, porque Vietnam está creciendo. Ujú. Vietnam está creciendo económicamente y hay que observar todo con lupa. Y lo problemático de esto es que tienes muchos frentes. Tienes este problema en Corea, y Corea del Sur ha sido un aliado del occidente, Sí. o sea, steadfast, como dicen, y de sus más leales, y de sus más fuertes, y de sus más importantes. Bueno, nosotros aquí tenemos, y uno lo puede ver, a todos los radioyentes, o sea, mire la marca de su carro, mire la marca de su televisión, Sí, claro. o sea, no es que no note. El celular. Cuando yo era pelado, y yo compartí, y estas son anécdotas, en la escuela internacional donde yo fui, iba mucho hijo de ejecutivos de estas empresas. En esa época, LG, Samsung, Hyundai, Kia, que estaban aquí hace mucho tiempo, pero eran pequeños, o sea, y estos eran mis compañeros de clase. Hoy en día, pues, ya Son unos dominio, monstruos sí. internacionales, ¿no? O sea, que para nosotros tenemos una afiliación a ese país a pesar de nuestra distancia. Sí. Pero sumado a eso, tú tienes un lío en Francia grandísimo, donde creo que hoy le van a hacer un voto a Barnier, a Michel Barnier, que lo pusieron de primer ministro. Le van a hacer un voto de no confianza. No sabemos cómo va a ir el voto, pero va hacia esto por una imposición de unos impuestos nuevos. ¿Impuestos fue? Sí, de una imposición de unos impuestos. Él fue el negociador jefe de Brexit. Y ha logrado, imagínate tú cómo está esa asamblea, igual o peor que la nuestra. Ha logrado unir a la derecha de Le Pen con la izquierda fuerte. Entonces, Wow. o sea, están las asambleas del mundo Sí, enredadísima. Sí. enredadísimas. Solo para agregar ahí a lo que plantea Álvaro, interesante y que sepamos que Corea tiene Líos. presencias, o sea, con las marcas que tú has mencionado, Sí, sí. pero no solo eso, Corea es el cuarto usuario del canal. También. Para que midamos la Y Japón creo que importancia, el tercero, ¿no? la O sea, importancia que tiene Corea en el país, y no solo con sus marcas, sino como un país Sí, que mueve mercancía, como un país naviero que genera mucha conexión con Panamá. Pero también destacar que la economía no lo es todo. Si no hay buena distribución, sí. si no hay solidaridad y paz social, que yo creo que al final trayendo ese tema a nuestra realidad, al final todos queremos una solución al tema de la seguridad social del país. Cada uno tiene una medicina distinta, como dice Aram. El tema es cómo logramos avanzar. Y yo quiero apuntar al tema de diálogo, a la capacidad de diálogo, a la capacidad de resolver nuestros propios problemas como república. Eso es la esencia también de un Estado. Nosotros Esos 400 y pico personas que van a la asamblea es una manifestación clara de que estamos dialogando. Claro. Totalmente. Oye, darle espacio a 400, 500 personas a hablar, eso es diálogo. Pero es un componente. Es un componente. Estoy de acuerdo que es un componente, Es un pero la cosa es que lo escuchen y que las aportaciones sean de hecho efectivas. Y que se debatan Exacto. las propuestas sustentadas, con respaldo. A veces yo entiendo al presidente y te voy a decir, tal vez un nivel de frustración, porque bueno, ahí a la asamblea también han llegado a cantar, han llegado a romper leyes ahí, a hacer show también. Vamos, pero bueno, eso es parte del panameño. Eso hay que vivir con eso. ¿Tú sabes por qué hacen Hay show? que- Es como, hoy como Suntra, que acaba de topar la mitad de Vía España y me tomó todo el tiempo de la media hora de llegar porque está en la mitad. Bueno, Hacen show porque el debate, porque
el proceso En es la calle. televisado. Entonces tú sabes que te están viendo y los que necesitan hacer show lo hacen. Pero bueno, Pero es parte del proceso. Sí, pero regresemos Es a parte Corea, del porque proceso. estábamos hablando era de Corea. Sí. Una de las cosas que me llama la atención, me parece que es fascinante, es que un país como ese, Exacto. cuarto usuario del canal, Y gente Dueño muy inteligente de- y sofisticada. o sea, sofisticada, gente del G, Kia, Samsung, Con un nivel de educación. Hyundai. educación altos, ricos, se meten en enredos como este de Político. que los militares se meten por la ventana. Porque en Es justo la eso estaba asamblea. pensando Es que me cuando tú llamó mucho la dijiste. atención, perdón, sí, Mike, que dale. cuando tú dijiste que en el 50 ellos tenían un PIB de los más bajos del mundo y hoy son uno de los países referentes con una de las economías más poderosas. Algo sucedió en el interín que nos puede pasar si no hacemos las discusiones, como decía Abraham en su momento, de diálogo. Sí. O sea, porque nosotros podemos garantizar que el sistema sea viable y que financieramente rindan los réditos, pero si no sabemos dialogar, cuando queden las personas marginadas viendo que no han podido sacar lo que dijeron que iban a tener, lo que vamos a tener es conflicto. Bueno, es que el ejemplo, perdón, No, que era y lo que tú dices, Aram, está perfecto. O sea, romper la ventana y el policía trepase Ajá. alando a otro por la ventana, o sea, Para era una vaina parecía como un paintball. O sea, una cosa que tú dijiste, ¿qué es? Esto es- no, Y totalmente lo estás mal. viendo, o sea, Ajá. fue la primera noticia en el noticiero nocturno de NBC, que yo a veces veo, y tú qué dije, wow, ¿Será man, posible esto esto? como, Sí. con Seúl, brother, o sea, que es una gran capital, o sea, donde... Pero si te vas hace 5 años, lo vimos en Washington. Sí. O sea, vimos cómo la muchacha agarró, rompió la ventana con una silla, metió la cabeza y la ejecutaron. Ahí mismo, o sea, estaba en la televisión a las 3:30 de la tarde, de un martes. No me acuerdo qué día era, pero entonces tú dices, nosotros tenemos la capacidad de lograr grandes cosas aquí en Panamá, de manejar un canal, de haber construido un metro, de tener un sistema bancario, de tener una firma de abogados que van tú a tú con la más grande del mundo, arquitectos, ingenieros que logran grandes cosas, agricultores que cosechan cuanta vaina Dios creó en un clima que puede ser inclemente en muchos casos, el mejor café de la historia de la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y después nos reducimos a... Bueno, somos nos somos reducimos víctimas a del éxito. animales, no, pero- Somos víctimas de nuestro propio éxito. Somos Sí, capaces de sí. dañar nuestro sistema financiero, nuestra plataforma de servicio por Por plata, por falta plata. de capacidad de diálogo y debate. Es por es plata. lo que estamos hablando, porque